Ok. Entonces, en la página yo no había incluido los montículos binomiales, pero creo que es mejor darlo porque se ve un poco, se hace como más fácil primero ver esto y después ver los de Fibonacci, en vez de entrar en los, bueno, pienso yo, a lo mejor no es así, pero bueno, ustedes me dirán. Entonces empecemos con los montículos binomiales. Ellos se les conoce también como colas binomiales. Y nosotros vimos ayer lo de las colas por prioridad, ¿ok? Entonces la mejor estructura para implementarla, si usted solamente tiene una sola cola, pues esa va bien, ¿ok? En el caso que tenga varias, entonces la implementación no es tan buena la que vimos, sino que la que más se adecua, la que da mejor rendimiento sería la que vamos a ver ahorita. Esa cola por prioridad, ¿verdad? Si se van a mezclar dos o más, pues es mucho más eficiente tenerlas como montículos binomiales. Normalmente todo su montículo binomial es un bosque de árboles binomiales, y esos árboles binomiales se definen como está ahí, ¿verdad? Un árbol binomial de altura BR es un árbol donde si R igual a 0, hay un solo nodo. Y si R es más diferente de 0, entonces se va a componer de dos árboles de menor cantidad de nodos, digamos, BR menos 1. Cada uno con R menos 1 nodo. O sea que si tenemos B1 serían 2B0, dos noditos. ¿Ok? Si tenemos B2, son dos subárboles de dos noditos, donde uno de los dos está adosado a la raíz del otro como su hijo extremo derecho, normalmente. ¿Okay? Los árboles binomiales adicionalmente tienen estas propiedades. Hay 2 a la R nodos en cada árbol, la altura es el R. Hay exactamente la combinatoria de R tomada en I nodos de profundidad para cada nivel. Por eso es que se llaman binomiales, porque el coeficiente que define el número de nodos en cada nivel es el coeficiente binomial. ¿Okay? Entonces, combinaciones de R tomadas, y acuérdense que no tengo el editor porque no tengo los discos originales, ¿okay? Para montar el editor de fórmula. La raíz tiene grado R mayor que cualquier grado de otro nodo en el árbol binomial de R nodos, ¿okay? De 2 a la R nodos. Si los hijos de la raíz se enumeran de izquierda a derecha por R-1, R-2 y así, el hijo I es la raíz del subárbol de su hijo. Entonces van a estar como ordenados en cierta medida, no por lo que contiene el nodo, sino como por la posición del nodito en los punteros que tiene la raíz. El máximo grado de cualquier nodo de un árbol binomial de n nodos es logaritmo en base 2 de n. Entonces, esto lo he tomado del PDF, que lo voy a incluir en... Lo que pasa es que yo lo tenía preparado en LaTeX. Tengo las fuentes LaTeX, pero es que las transparencias que generan no son muy bonitas, pero bueno, ni modo. ¿Okay? La especificación entonces de la clase, yo lo llamé montículo mezcla, debería haberlo llamado montículo binomial, pero bueno, se le puede cambiar de nombre. Tiene estas operaciones, las típicas de una estructura, ¿verdad?, de datos, crearla desde vacío, ¿verdad? Él me da el montículo recién creado, vacío, insertar en un montículo que ha sido creado, que voy a insertar un nodo para ese montículo. Ahorita vamos a ver el formato del nodo. Él me va a devolver el montículo supuestamente con ese nodo negro. ¿Okay? Eliminar necesita que el montículo esté creado. No, apaga. ¡Ah! Perdón. Se me pasa por andar jugando con el pelo. Ay, ahora porque vuelvo a aprender. A ver, dígame. ¿Ahí? Sí. ¿Mejor ahí? Sí. Ok. Entonces, íbamos
íbamos por dónde, por la eliminación, ¿verdad? Necesitamos el montículo, el nodo que vamos a eliminar y me regresa el montículo. Ya se debe comportar chévere. Dame el mínimo, necesito el montículo y él me va a dar el mínimo. Entonces, como todo montículo se puede construir por el mínimo o por el máximo. En este caso está puesto por el mínimo, pero si se necesita por el máximo, pues la forma max y extraemos max, ¿ok? Y simplemente cambiamos las condiciones en los algoritmos. Extraer el mínimo, necesita el montículo y él me va a regresar el nodo, porque lo extrae. Y la unión, que es lo que él hace bien, ¿verdad? Necesita dos montículos y me regresa el montículo, que es la unión de los dos que yo mandé. Y siempre se le coloca un decre clave. ¿Se acuerdan que en el anterior había una operación en que se decrementaba, o sea, se modificaba un elemento del montículo binario, pero siempre por una clave menor? Entonces el nuevo mínimo se tiene que recalcular, ¿ok? Entonces esa es una operación que es típica de ese tipo de aplicaciones en los cuales este señor va a trabajar. En ese caso, entonces, el algoritmo necesita el montículo, el nodo y la clave que se decrementa, ¿verdad? El cambio que se está haciendo por una modificación. Y va a regresar un booleano que dice si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Aquí está. Y el destructor. En relación al montículo binario, aquí vemos la comparación de todas las complejidades de todas las operaciones. Las que vimos ayer, ¿verdad? Teníamos crear, insertar, extraer el mínimo, saber cuál es el mínimo. Una cosa es saberlo sin sacarlo y otra cosa es sacarlo, ¿ok? De verdad del montículo. Entonces, saber cuál es, pues simplemente dar quién es el que está primero en el arreglo, ¿verdad? Pero extraerlo significa sacar ese, mover el último para el primero y volver a hacer un montículo. Entonces eso es logaritmo en base 2 de n. Unión de dos montículos binarios, esa no la vimos, pero se podría construir el algoritmo. No lo vimos ayer porque ese no era el problema ayer, ¿okay? El problema era otro, construir la cuadra por prioridad. Entonces, si queremos unir dos montículos binarios, ¿ustedes qué se les ocurre que yo puedo hacer? Si tengo dos arreglos que son dos montículos y los quiero unir en un solo arreglo, ¿verdad? Que tenga las propiedades de montículo binario otra vez. Ajá, pero al mismo tiempo que lo voy metiendo, tengo que hacer el montículo. Entonces, tengo que trabajar con los dos tamaños de los dos montículos. Y la complejidad va a ser, pues, el tamaño de todos los elementos. Que este n que está aquí, ¿verdad? Va a ser ¿cuál? Va a ser n más 1, que es el montículo primero, el tamaño del primer montículo, más n2, que es el tamaño del montículo segundo, que estoy mezclando, porque tengo que trabajar todos los n. Ajá, decre clave, pues, ese sí no afecta, depende del tamaño del montículo, es logaritmo en base 2, porque como es un montículo, yo siempre pico por la mitad, un árbol binario, porque es un árbol binario. Y eliminar, pues, es lo mismo, ¿ok? En el caso del montículo binomial, ¿verdad? Se asegura, fíjense la mejora, asegura que todas las operaciones, bueno, excepto la primera que es crear, que es 1, ¿ok? Que todas son en promedio logaritmo en base 2 de n. Claro, en la más álgida, ¿verdad? En la unión, en extraer el mínimo, aquí tengo una duda, y insertar, depende, ¿verdad? Lo que tenemos, no tenemos una cuota estricta, estrecha, que es el, ¿cómo se llama este símbolo? Teta, ¿verdad? Teta mayúscula, sino que la tenemos con una cuota superior. Pero bueno, no la tenemos estrecha, pero sí tenemos la cuota superior. Ok. Ajá, entonces, ¿cómo es un árbol binomial? Ahí está un árbol binomial, ¿verdad? BC. Y, según la definición,
Si tengo de cualquier otro que R sea diferente de 0, tiene que ser un BR-1 con un BR-1. Entonces, en el caso del 0, ¿verdad? Tengo los dos. Para tener el B1, R-1 aquí, entonces tengo que tener 2B0. Entonces lo puedo pintar así o lo puedo pintar así. Es la misma cosa. Nosotros habíamos dicho por la derecha, decía la definición, sería exactamente el que está aquí abajo. Un B2 sería entonces la unión de 2B1. Entonces el B2 tiene 4 noditos. ¿Okay? Un B3 sería la unión de 2B2. Entonces aquí tenemos un B2 y el otro B2 y entonces aquí tenemos. Entonces no podemos asegurar, no es un árbol binario, ¿sí? Sino que es un árbol que tiene ciertas condiciones que no están dadas por el contenido del nodo, sino por el número de nodos que tengo. Entonces, dependiendo del número de nodos, ¿qué voy a formar? Ok, entonces un montículo binomial, porque como árbol binomial no me interesa la estructura, o sea, no se usa para más nada sino para esto, ¿qué vale decir eso? Entonces, se necesita, el árbol binomial es para el montículo binomial. Entonces, un montículo binomial H, ¿verdad? Es un montículo mezclable y por eso es que se necesita, precisamente porque yo tengo varias colas por prioridad y necesito mezclarlas. En el momento que yo necesito mezclarlas, deja de tener sentido tenerlas en un montículo binario. Y entonces prefiero tenerlas en un montículo binomial que me ofrece mejores rendimientos. Entonces, está conformado por un conjunto de árboles binomiales que satisfacen estas dos condiciones. Cada árbol binomial de H es un montículo ordenado según el criterio que yo vaya a utilizar, si es por mínimo o por máximo. La clave del nodo X es mayor o igual a la clave de su padre, por lo que la clave de la raíz es menor, si estoy trabajando con el menor. Si estoy trabajando con el mayor, ¿qué debería ser? Como usted. Entonces en la raíz va a estar el más grande y los hijos tienen que estar más pequeños que los que están en la raíz. Hay a lo sumo un árbol binomial en H cuya raíz es de grado dado y H consiste de a lo más logaritmo en base 2 de n más 1 árboles binomiales. Entonces va a depender del número de nodos que yo tengo y de cómo, dependiendo de ese número de nodos, yo puedo ir formando los arbolitos. ¿Ok? Entonces, en una primera instancia, si yo tengo dos, ¿verdad? Si tengo un solo nodo, es un B0. No tengo problema, el montículo tiene un solo nodo, tiene un solo árbol binomial. En el momento que llegue el segundo, entonces, en vez de tener dos B0, ¿qué debo tener? Un B1, porque ya puedo armarlo, ¿verdad? Entonces tendría ese estado. ¿Ok? En el momento que llegue el tercero, ¿qué voy a tener? Con 3 no puedo formar un árbol binomial más grande. Entonces tengo que tener un B0, que sería el 3, está solito, ¿ok? Y un B1, que es el que ya tenía antes. Ahí está. Entonces el montículo sería ese que está ahí. Entonces el montículo binomial, y ahí es donde está la complejidad de la estructura. Ustedes tienen que acostumbrar, normalmente siempre tenían una sola cosa. O sea, cuando yo les decía árbol binario, ustedes entraban a la raíz y ahí está todo enlazado. Aquí va a pasar lo mismo, pero con una ligera diferencia, que el montículo son muchos arbolitos, es decir, es un bosque de árboles binomiales. En vez de tener uno solo, claro, como estructura de datos vamos a tener que tener un puntero para entrarle por algún lado. Pero en el camino tenemos que ver cómo hacemos para determinar todos esos arbolitos que tenemos. Entonces en este caso tenemos un B0 aquí y un B1 aquí. Y ese es un montículo binomial. Tiene los dos arbolitos. Si tenemos un nuevo nodo, el 4, entonces podemos formar dos B1, ¿verdad? Pero también podemos formar el B2, porque un B2 son dos B1. Entonces, en ese caso, preferimos tener el B2 solito. Entonces, en ese caso, el bosque
se taló y quedó un solo árbol, ¿ok? Ese que está ahí. ¿Sí? Si viene otro, no podemos formar, entonces tenemos dos arbolitos, ¿verdad? O sea, la semillita creció y tenemos un arbolito chiquitito con un solo nodo y tenemos uno con 4 nodos, un B2 y un B0, ¿ok? Ahí está. Si viene otro, ¿qué podemos hacer? Ah, creció el que estaba pequeñito, ahora es un B1 y un B2, el bosque, ahí está. Si viene el otro, tenemos entonces ahora 3 arbolitos, un B0, un B1 y un B2. ¿Sí? Porque todavía no podemos tener otro B2, tendríamos que tener el otro. Para implementarlo, entonces para la implementación, o sea, teóricamente son esos circulitos que están aquí, ¿verdad? Un B0, un B1 y un B2. ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues normalmente cuando tenemos estructura de datos le arrancamos con un puntero, entramos en la estructura y de ahí para adelante nos vamos recorriendo dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso entonces tenemos un puntero a la raíz, supongamos que es B0, ¿ok? B0 por el formato del nodo que ahorita vamos a ver cuál es, está encadenada para poder acceder al bosque, ¿verdad? Tengo que tener un medio para entrar al bosque y luego moverme en los arbolitos dentro del bosque, dentro del montículo, ¿ok? Entonces, todas las raíces están encadenadas y cada raíz tiene los punteros a sus hijos, como en cualquier árbol, ¿ok? ¿Y siempre están de menor a mayor? ¿Perdón? De menor a mayor. Ah, no hay ahorita vamos a ver cuál sería el orden que les toca, ¿ok? Entonces, para la implementación, ¿verdad? Lo que nos interesa básicamente es que la operación unión, y por eso es que tenemos montículos binomiales, se haga. El nodo entonces del montículo va a tener el puntero al papá, la clave que está guardada ahí, el grado del nodo. Con el grado sabemos, ¿verdad? ¿Dónde está el grado? Aquí está. El número de hijos que tiene y es exactamente el R del árbol binomial. ¿Ok? Eso es. Entonces, si este R, que es el grado, es 2, es porque este es un B2. Y es verdad, ¿verdad? Aquí está el primero, su hermanito. Fíjense que está trabajando. Exactamente no está igual que aquí, ¿ok? Porque aquí tiene el puntero al... Teóricamente debería ser un enlace a la raíz en el B2. Y la implementación lo que tiene es a su hermano. Es decir, enlaza horizontalmente. ¿Por qué? Porque en las raíces están los enlaces. Entonces, como los necesito en las raíces, no los voy a perder, no voy a cambiar de formato de nodo, utilizo el mismo formato de nodo y lo pongo siempre en el mismo. ¿Ok? Entonces, en realidad la implementación no es que este tiene el puntero aquí, sino que a través de él yo llego a ese señor porque él es hermano del hijo de la raíz. ¿Ok? El apuntador al hijo y el apuntador al hermano. Ahí está. Entonces la unión se hace en dos fases. Primero mezcla la lista de raíces siguiendo el grado de sus nodos en forma ascendente. Entonces el grado es este numerito que está aquí. Y luego mezcla las raíces con igual grado hasta tener una raíz de cada grado. En ese caso entonces el resultante va a ser este señor, ¿verdad? Entonces al mezclar dos B2, ¿qué debe tener? Profe, no me acuerdo. Debería tener entonces un B3, que es este que está aquí, ¿ok? Entonces, para tener el B3 tengo que tener 2 de estos. Y estoy uniendo 2 de estos. Entonces me debería dar uno igual que este, ¿ok? Eso es lo malo de... Ahí está, ¿ok? Entonces el primer B2 es este y el segundo B2 es este que está aquí, ¿ok? Aquí está. 1, 2, 3, 4, ¿se acuerden? 11, 12, 13, 14.
Ahí está, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14. Si está trabajando por el mínimo, ¿qué es lo que está pasando? Que en la raíz del montículo está el 1, que es este señor. ¿Sí? Está bien. Si ven como montículo a este, pues la raíz es el menor, porque ellos eran montículos binomiales. ¿Sí? Y al ser montículos binomiales, el que está en la raíz es el más pequeño. Si está construido por el menor. Ajá. Entonces aquí, así funciona. Aquí sí funciona. Control L. Bueno, ahí está otra vez. O sea, yo saqué eso de estas transparencias, porque yo cuando di esa clase en el 2000 era con retroproyector. Entonces yo se las voy a colocar porque aquí están los, bueno, también están en el libro. Si les gustan más los algoritmos que están en el libro, aquí tienen entonces qué es lo que hace el enlace binomial, ¿verdad? Va a ser entonces la operación que permite que pasado el apuntador al nodo, ¿verdad?, se haga el enlace. El puntero P es el papá, el hermano es el que modifica este, hijo modifica este y grado modifica este señor. Entonces fíjense que las operaciones está hecho orientado por objeto. Entonces las operaciones se reconocen porque están en mayúscula y son los set y los get, y están además en C++, son los set y los get de las ranuras del nodo. ¿Okay? Ajá. Entonces para la implementación simplemente tenemos un puntero, más nada, una implementación enlazada, y tenemos el que crea el montículo vacío, que va a ser que poner pk en nulo, ¿verdad? Es decir, ahorita no tengo ningún nodo, por lo tanto el montículo está vacío. El apuntador, la operación mínimo que me regresa el apuntador al nodo que tiene el mínimo, unión que se invoca con el montículo de aquí, punto, la operación unión y el segundo montículo, y me regresa un montículo nuevo que es la unión de los dos montículos que pasé. Inserta un nuevo nodo en el montículo, ¿verdad? El montículo tiene que estar aquí a la izquierda, antes del punto, porque las operaciones se invocan con el punto. Extraer mínimo, el montículo pasa por la izquierda y me regresa el apuntador al nuevo montículo sin el mínimo. Decre clave, que me decrementa la clave, ¿verdad? Tengo que pasar el apuntador al nodo del montículo y cuánto voy a colocar en la clave de ese señor, y elimina el nodo. En la parte privada, todas estas funciones es lo que puede la persona hacer si va a utilizar el montículo, son las operaciones públicas, y hay una operación privada que solamente va a ser invocada por la operación unión, que no se puede llamar directamente, que es la mezcla del montículo binomial. En ese caso entonces necesita que el montículo pase por aquí, el otro montículo pase por parámetros y me regresa entonces el apuntador al nuevo montículo. Entonces el mínimo, que me regrese el apuntador al mínimo, ¿verdad? Entonces tiene primero las variables auxiliares para recorrer el montículo, y mientras ese puntero que está aquí iniciado en la cabeza que es la lista de raíces del montículo sea diferente de nulo, él tiene que irlo buscando y recorriendo hasta que consiga el señor ese, el que buscamos, que es el mismo. Entonces recorre solamente las raíces del montículo binomial. ¿Por qué? Porque si son árboles binomiales construidos por el mínimo, deben estar en las raíces los mínimos. Entonces, para buscar el mínimo, ¿verdad?, tiene que recorrer la lista de arriba para saber cuál es. En el caso de que tenga varios arbolitos, pero si tiene uno solo, pues es el mínimo, uno solo, ¿okay? Pero en el caso que tenga un B0, un B1, un B2 y un B3, por ejemplo, tiene que recorrer esos 4 noditos para saber cuál es el más chiquito.
Eso sí, estamos seguros, por la forma en que trabajan, que están hechos los algoritmos, de que las raíces están los más pequeños, siempre. Entonces, la unión de los dos montículos binomiales tiene dos fases. Primero, mezcla las dos listas de raíces siguiendo el grado de los nodos en forma ascendente. Y segundo, mezcla las raíces con igual grado hasta tener una raíz de cada grado. Es decir, por la forma en que está definido el árbol binomial, supónganse que ustedes tienen un montículo con, vamos a hacerlo en la pizarra, H1, ¿verdad? Es un puntero. Y entonces aquí tengo un numerito. Vamos a suponer que este es un B0, este es un B1, este es un B2. Y entonces tengo apuntado acá, acá. Este en realidad es así. Y su hermano es este. Este no tiene hijo, este tiene un hijo. Y tiene un puntero aquí. ¿Qué más? Vamos a borrar esto. Ese no apunta al papá, sino a su hermano. Ajá, y tenemos un H2 que también vamos a poner uno de 3. Okay. Y adicionalmente otro aquí. Y este tiene otro aquí. ¿Ok? Ajá. Entonces este apunta de este, este apunta de este, este apunta de este, este apunta de este. Está bien, ¿verdad? Este es B3. Este es grado 3, este es grado 2, este es grado 1 y este es grado 0. Este es grado 2, 1 y 0. ¿Ok? Y queremos mezclar los dos. Entonces, ¿qué voy a obtener como nodo, como mezcla? Ajá, un H3, ¿verdad? Y entonces él tiene que mezclar las dos listas de raíces siguiendo el grado de sus nodos en forma ascendente. El grado de los nodos está en forma ascendente, ¿verdad? Y tiene que formar una sola lista de raíces. Entonces tengo el 0 de aquí, vamos a ponerle nombre porque si no nos volvemos un 8. Vamos a ponerle que este es 1, este es 2, 3, este es 4, 5, 6 y 7. Y hacemos igual que allá. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 1, 7. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 y 2, 8. ¿Ok? Entonces, H3 ¿qué tiene? El 1, que es grado 0, ¿verdad? Vamos a ponerlo a arrancar ahí. Su hermano es el 2, grado 1, 4, grado 2, por supuesto que por aquí están los otros, ¿verdad? Están los otros. Ajá. Y tenemos entonces el 11, que es grado 0, el 12, que es grado 1, el 14, bueno, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí, y el otro que es el 21. ¿Este tiene hijos? No. Este tiene uno aquí, este tiene uno aquí, otro aquí y otro aquí. Pero ese está mal. O sea, en lo primerito él lo que hace es que mezcla las listas de raíces y después, ¿verdad? Mezcla las raíces con igual grado. ¿Por qué? Porque son los árboles binomiales. Está fácil, ¿verdad? Entonces un B0 con un B0, ¿qué me da? Un B1, ¿verdad? Entonces él va a poner aquí el 1 con el 11 aquí abajo, ¿ok? Y le va a poner grado 1, ¿ok?
Después un B1 con un B1 le da un B2. Ah, bueno, ahí va a depender del algoritmo a quién ve primero, ¿ok? O sea, porque depende cómo usted haga la mezcla y cómo recorra la lista de raíces, pueden haber varios posibles soluciones, ¿ok? Entonces yo voy a hacerlo recorriéndola así como está, ¿ok? Entonces me encuentro esta y busco el próximo 0, aquí está. Conseguí un 1, pero en el momento que tengo un 1, si tengo este 1, pues yo puedo mezclar este con este. ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok, entonces ahí depende cómo yo implemente el algoritmo. Entonces, cómo usted implementaba ahí, no me acuerdo. Entonces, pero lo importante es que ustedes entiendan que el primer paso es mezclar las raíces, estamos seguros que están los mínimos. Y después, para que el montículo binomial sea un montículo binomial, tengo que asegurar que todos los arbolitos que van a quedar en el bosque tengan la propiedad de árboles binomiales, ¿verdad? No pueden quedar 2 de 0, porque si hay 2 de 0, porque puedo formar 1 de 1. Y en el momento que tengo 1 de 1 con otro de 1, puedo formar 1 de 2. Entonces vamos a suponer que lo mezclo con este, ¿verdad? Aquí era 3, ¿verdad? Y entonces tengo 1 de 2. Y en el momento que tengo 1 de 2 con 1 de 2, puedo formar 1 de 3, ¿verdad? Como aquel que está allá. Entonces, de este paso a 1, 11, 2, 3, y ahora tengo aquí el de 4. Este tenía 5, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Ajá, y entonces tengo 1 de 3. Y sigo buscando y consigo 1 de 3 que está aquí, ¿verdad? Y 2 de 3 se forma 1 de 4, ¿verdad? Entonces el de 4, ¿dónde va a ir? Aquí. Entonces enlaza el 21 aquí, ¿verdad? Y aquí se forma el otro. Y entonces este cambia a tener 4. Ajá. Entonces ya tengo este listo, este listo, este listo y este listo, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar entonces? Por la forma en que lo hice va a quedar el 11 solo, que es de 0, porque ya no va a haber más con que mezclar. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, ya lo sé, perdón. Tienes razón, gracias. Entonces me queda 1 de 1, que no se mezcla con más nadie, 1 de 2, que es el 14, y 1 de 4, según la forma en que lo hice. ¿Está bien? Ok. Entonces eso es lo más importante. Una preguntita, hubieran pasado si el hijo del 2, el 3 será conectado por el hijo con el hijo del 4. ¿Dónde? ¿Qué hubiese pasado si el hijo del 2 arriba? Ahí, el de abajo. Ese 3 será conectado con el de la derecha, con el de la izquierda. No, no puedes, porque son árboles separados. Tú conectas siempre a nivel de la raíz. Y este que es hijo de él, ¿verdad? Se conecta con la raíz de este, pero es la forma en que está hecho el formato del nodo. Ojo, ¿estamos claros? Porque en realidad él es hijo de él, porque los árboles binomiales no son así como los pinta, porque esa es la implementación, son así. En realidad, ¿ok? Según la definición dice, yo pego 2B1 agarrando el otro B1, que es la raíz de ese B1, y poniéndolo como hijo más a la derecha del que quedó como raíz. ¿Sí? Entonces, ¿a quién voy a escoger yo para hacer la raíz del B2? Si estoy trabajando por el mínimo, al mínimo. Y si no, si estoy trabajando por el máximo, al máximo. Entonces, suponte que yo tengo, por ejemplo, un nodo 1 y un nodo 2. Si estoy trabajando por el mínimo, el árbol resultante es ¿cuál? El 1, 2, ¿verdad? Pero si estoy trabajando por el máximo, va a quedar el 2, 1. Si trabajo por máximo.
Entonces este es un B0 y este es un B0. Aquí me queda un B1 y aquí me queda un B1. Entonces, si voy a mezclar estos dos B1, bueno, estos dos no los puedo mezclar porque uno es por máximo y uno por mínimo, no tiene sentido, ¿ok? En el momento que tengo estos dos, ¿verdad? Suponte que entonces ahora tengo el, qué sé yo, el 3,4 o el 8,10. 2B1, estoy trabajando por el mínimo y quiero formar el B2. Entonces tengo que mirar de las dos raíces cuál es la más grande, la más pequeña, ¿verdad? Si estoy trabajando por el mínimo, y esa va a ser la raíz. Entonces en el momento que selecciono este señor, dice, este tiene su hijo que es el 2, y ahora este pasa a ser hijo de la raíz que seleccioné más a la derecha. Entonces me queda 8 y 10. Esa es la forma en que los voy construyendo. Ahora, la forma en que los voy construyendo es exactamente la mezcla de los dos. Entonces ahora asumo que en vez de ser árboles, son montículos. Entonces este es un montículo y este es otro montículo, y entra en acción entonces la operación unión. Ok. Entonces la unión, ¿verdad? Que es la operación más importante, va a ser todo este que invoca internamente a la operación privada, que es, ¿cómo se llama? Enlazabino, ¿verdad? Enlazabino es la que hace que es el resto del algoritmo que hace el tratado de los ¿cómo se llama? De las raíces y de los grados para que quede el montículo otra vez compacto. Ese es. Se llama aquí y se llama aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero la invocación del constructor para crear el nuevo montículo, porque él tiene dos montículos creados y tiene que crear uno adicional. Otra manera sería que agarremos uno de esos montículos, sería más cómodo, ¿verdad? En vez de crear uno nuevo, que agarremos el viejo, uno de los viejos, una víctima de esos dos que pasa, y le pegamos el otro. Ahí gastamos uno nuevo. El problema con eso es que perdemos uno de lo que mandamos. Entonces, bueno, hay gente que le gusta así, por ejemplo, para unir dos listas, ¿me da una lista nueva o me da la unión en una de las que ya tenía? Por lo general, C siempre usa una de las que yo mando para darme el resultado. ¿Okay? Pero bueno, aquí está hecho como para tener uno adicional y no perder lo que mandé por aquí y por el parámetro. Entonces, este H, que es el nuevo, ¿verdad? Tengo que iniciarlo, ¿verdad? Y mezclar los dos montículos, que es la mezcla de las listas de las raíces. Y luego, ¿verdad? Esto tiene un sí. Habría que mirar este algoritmo para ver la complejidad de esa instrucción, ¿verdad? Luego tenemos un sí. Aquí no tenemos gran cosa. Todo esto es, ¿cómo se dice? O 1. Aquí tenemos unas asignaciones, depende de la complejidad de este señor. Hermano es un observador, simplemente va al nodo y me da el campo que está en hermano. Entonces, eso tiene complejidad 1, porque normalmente los set y los get son fáciles, en este caso, ¿no? No estoy hablando de aplicaciones de otro tipo, ¿ok? Donde hay que validar un montón de cosas, no. Aquí no, aquí es facilito. Además, estamos confiando en que las precondiciones se están cumpliendo. La complejidad más grande sería este repita mientras, ¿verdad? Aquí tenemos mientras PSA, que es un puntero, ¿dónde está? Aquí. Un puntero que es el que me va llevando en qué nodito de las raíces estoy, ¿verdad? Que es el que controla precisamente el barrido que voy a hacer para mezclar los que tienen grado igual. Eso lo hace aquí. Entonces tenemos un repita mientras que va a depender de qué.
En el paso 3, perdón, en el paso 2, 3 y 4 se inicia, o sea, en el paso 2 ya yo tengo toda esta lista de raíces porque mezclamón vino hace eso, pega las dos raíces, ¿ok? Y tengo todo esto, que es la situación antes de arreglar el montículo. Luego el paso 3 y el paso 4 verifica si es necesario fajarse a hacer todo esto, ¿ok? Porque puede pasar que este H1 tenga este nada más y este H2 tenga este nada más. Ya, al hacer la mezcla, ya está listo, ¿verdad? No hay más nada que hacer. Entonces él tiene que detectar ese caso, ¿verdad? Que detecte en el si ese. Si todo eso se da, regrese a H, dijo, aquí no tiene más nada que hacer, ¿ok? Porque no hay trabajo que hacer. Pero si él tiene esta situación, él tiene que meterse y hacer el mientras el PSA, que es el que va recorriendo la lista de raíces, sea diferente de nulo. Cuando llegue al nulo, ¿qué quiere decir? Que esa vuelta que puse yo ahí no va, ¿ok? O sea que cuando él llegue aquí va a encontrar el nulo. Este señor no está apuntando a este, o sea, no es circular la lista, sino que aquí, cuando llegue al nulo, quiere decir que este no tiene hermano. Y cuando no tiene hermano, se acabó. O sea, él va a llegar hasta aquí y ese es el repite. Entonces, ¿cuántas veces se hace este repite? Depende del número de arbolitos que hay. ¿Okay? Entonces, en realidad no es n. El peor de los casos sería n, no puede ser. Porque, sí, en el caso que hayan 2 de 0, es la única manera. ¿Okay? Es la única manera. Que tenemos 2 nodos y lo hace para los dos. ¿Ok? De resto, no puede ser, porque siempre va a haber un n más grande y en la lista de raíces van a haber menos noditos. ¿Sí? No todos los nodos tienen que estar en la raíz, porque yo vengo de 2 montículos binomiales que son montículos binomiales. O sea, no duden de eso. Porque si dudan de eso ya no pueden calcular las cosas, ¿ok? Entonces, para yo hacer una mezcla de 2 montículos binomiales, yo aseguro que vienen por parámetro o antes del operador punto 2 montículos binomiales. Y si son montículos binomiales, tienen que cumplir las propiedades de montículos binomiales. ¿Sí? Yo, con esta operación unión, me llegan 2 montículos binomiales y yo regreso un montículo binomial. Y eso lo pueden jurar, ¿ok? Porque esa es la condición del señor este que no la tengo aquí hecha, ¿ok? Ajá, entonces mezcla montículos binomial que la llama este señor aquí, ¿verdad? Que es la que hace la lista de raíces, es esto que está aquí. ¿Qué hace? Ustedes conocen el algoritmo de mezclar las listas, ¿verdad? Entonces, un algoritmo de mezcla lista, ¿qué hace? Verifica 3 condiciones, ¿verdad? Que las 2 listas estén vacías, es decir, que los montículos binomiales que me mandaron están todos vacíos. Cualquier locura puede pasar, que usted no se dio cuenta que estaban recién creados y me los mandó a mezclar. Entonces me mandó 2 montículos vacíos, ¿qué le voy a responder yo? Un montículo vacío, ¿verdad? Porque no tengo más nada que hacer. Que uno esté vacío y el otro no. Entonces, si H1 está vacío y H2 no, ¿qué voy a responder? H2. Si H2 está vacío y H1 no, voy a responder H2. Y el otro caso, cuando los dos tienen cosas que es como eso. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Si P1 es nulo, si P2 es nulo, y si los dos son diferentes de nulo, ahora sí voy a hacer la mezcla. En realidad, ese algoritmo es ¿quién? Una mezcla de listas, porque eso es, ¿verdad? Tenemos la lista de raíces de H1 y tenemos la cabeza que es H1, ¿verdad? La lista de raíces de H2 y la cabeza es H2. Entonces lo que hay que hacer es mezclar. Claro que esos 2 nodos que están en la lista, esos 2 nodos, que ese montón de nodos que están en la lista son las raíces de unos árboles, ese es otro problema. Pero yo los veo en este algoritmo como 2 listas.
Y el algoritmo es. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es logaritmo y no n? Porque si es montículo binomial, el n que él tiene, ¿verdad?, es el número de nodos que están en el montículo. No es el mismo número de nodos que está en las raíces. ¿Okay? Entonces, logaritmo, porque todos esos señores, bueno, ahí se ve que son 2, aunque aquel tiene 3 cifras. ¿Okay? Pero en el peor de los casos es el logaritmo en base 2. Ajá, insertar implica, ¿verdad?, agregar ese nodito en la cabeza. Es decir, cada vez que usted quiere insertar, ¿qué va a hacer? Si tiene este montículo y quiere insertar un nuevo nodo, supóngase que quiere insertar 8, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Entra aquí y lo pone lo más barato. Aquí trabajamos con la mínima. Es el paso 2. H.pk es igual al nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, cámbiala y lo pone aquí. Y cambia este señor. ¿Y ahora qué hace? Tuvo que haber colocado esto enlazado, ¿verdad? Que es mi modo. Si no, queda vacía, pierdo la lista de las raíces, ¿verdad? Tira los montículos. Hace esto, ¿y ahora qué hace? Como tiene 2 de 0, ¿a quién va a llamar? ¿Sí es verdad? No, profesora, eso no fue lo que hice. ¿Qué fue lo que hice? A mí me gusta hacer eso normalmente, ya va. Es que ustedes tienen que haber perdido. Ajá, yo tengo H1, ¿ok? Y quiero insertar 8. Según eso, ¿qué hace? Lean. Paso 1, ¿qué dice? El paso 1, allá va, ¿dónde están? ¿Están aquí? No, estoy en inserción, ¿ok? Inserción tiene 4 pasos apenas. 4. Ajá, paso 1. Crea un montículo vacío, H. Vacío. ¿Ok? Y dice, APK, que el montículo no lo que tiene es el P de K, ¿ok? Porque es un puntero a la... Asígnele al nodo. Gracias, Lisa. Y lo pone por acá. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace? Paso 3. Lo une. Ya está. Si ya nos fajamos a hacer ese algoritmo, no le digo el epíteto, ese algoritmo que une, pues las inserciones las hacemos igual. Porque al final de cuentas, cuando yo meto un nuevo nodo en el montículo, tengo que hacer todo el trabajo verificar. Si hay 2 ceros, hay que formar 1 de 1. Y si hay 2 de 1, tengo que formar 1 de 2. Y si hay 2 de 2, me va a quedar que 1 de 3 en el montículo. ¿Okay? Entonces, las inserciones se hacen usando la mezcla, la unión de los dos montículos. Extraer el mínimo es simplemente decir cuál es el más pequeñito, ¿ok? Mentira. Extraer el mínimo es de verdad sacar de ahí el más chiquito. En el momento que yo saco un nodo, ¿qué pasa? Si yo elimino un nodo, vamos a ver aquí. Supónganse, extraer el mínimo es el 11, ¿verdad? Entonces voy a sacar a este señor, este tiene que apuntar como extracción de lista. Si usted elimina el nodo que está después de la cabeza, usa esta dirección, la pone aquí y este es la nueva cabeza. ¿Okay? Ese es el mejor caso. ¿Qué pasó ahí? Me quedó otra vez un montículo bien formado, ¿verdad? Porque tiene un B1, un B2 y un B3. No tengo que hacer nada. ¡Ay, qué bueno! Ese es el mejor de los casos. Hizo solamente la extracción del nodo, modificó esto y ya.
Supongamos que no es ese el caso, vamos a poner uno bien feo. A ver. Supóngase que este es el montículo. ¿Ese está bien? Sí está bien, ¿verdad? Supóngase que el montículo que va a ser, por ejemplo, la unión de estos dos, ¿verdad? Que quedaba 2 veces era un B1, un B1 con un B1, un B2, un B2 con un B2, queda... Ah, no, queda un B3, no queda un B4. ¿Ok? Este es B3 entonces. Este es 3, sí, porque son 2 B2. Ah, no, es que aquí me faltó el otro pedazo que está allá, que no lo terminé, ok, si era B4. Pero supóngase que el montículo tiene un B4 nada más y quiero eliminar el mínimo. ¿Quién es el mínimo? Pues la única raíz, porque tiene un solo arbolito. Eso es como que yo llegue al jardín y pode mi arbolito. Tengo un solo arbolito y le estoy quitando la raíz. Claro, eso no es como un jardinero. Es decir, usted poda por la rama, pero no me poda. O sea, saqué el árbol de la tierra y me quedo con la raíz. ¿Qué va a pasar entonces? Que aquí hay un montón de nodos que son hijos de él, que simplemente los vuelvo a sembrar. Entonces, la raíz de él es el solito, es un B0. La raíz de él es el 2, este es un B1. La raíz de él es 4, este es un B2. Y la raíz de él era el 21, que es aquel que está allá, que es un B3. ¿Sí? Entonces, el nuevo puntero, en vez de colocarlo como hice aquí, ¿dónde estaba? Ya se me olvidó. Al hermano, ¿dónde fue que yo hice la eliminación? Aquí, ¿verdad? Ajá. La derecha mía, aquí. Ok. Yo modifiqué y puse en pecado el hermano. En este caso, ¿qué voy a hacer? Como hay uno solo, tengo que usar es el hijo, ¿verdad? Entonces, hay varios casos. Entonces, bueno, hay que fajarse a ver todos los casos que hay para ver cómo queda ese señor. Cuando apunto ese archivo a ese 12, estoy quitando ese 11, ¿ahí reorganiza atrás ese 0, 1, 2 o queda 1, 2 acá, en este lado? ¿Cuál es este? No, acá, en este. Aquí, O sea, sale este. Sí, y ese 1, 2 que estaba, entonces lo vuelve otra vez a... No, lo que pasa es que esta es la raíz del B1. Entonces la lista de raíces tiene que quedar 12, 14 y 21. Como todos tienen grados diferentes, no puede hacer más nada. El mezcla no va a funcionar porque todos son diferentes. Pero de todas maneras él tiene que mirarlo, ¿no? Tiene que asegurarse que tiene que hacer el recorrido para saber que son diferentes, si no, no sirve. Entonces saldría este. Si saca este, se vuelve a extraer el mínimo. Si saca este señor, entonces estamos en el caso que dije aquí, ¿verdad? ¿A quién le toca estar ahora? A este señor. Claro, depende. Si usted en el algoritmo pone a este, pues pierde este, no puede ser. Entonces tiene que utilizar o el hermano o el hijo del nombre. Bueno, ese es el algoritmo este que está aquí, ¿verdad? Ajá, ahí están todos los casos, en el caso que tenga que rehacer el montículo y decrementar la clave y eliminar. Para eliminar, pues se extrae el mínimo y vuelve a pasar los mínimos. Ok. Entonces, aquí cerramos y seguimos aquí. ¿Ok? Ajá, entonces si eso lo entendieron, este es un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces, los montículos de Fibonacci también es un montículo mezclable conformado por una colección de árboles, es decir, un bosque de árboles, pero no existe relación de orden entre ellos.
no es que el mínimo lo pongo siempre en la regla, sino que así como viene, así lo pongo, ¿ok? Esa es la parte más difícil, creo, de entender. Se recomiendan entonces cuando el número de extracciones mínimo o extracciones máximo, depende de cómo usted esté trabajando, y de eliminaciones es menor en relación al número de ocurrencia de las otras operaciones de la estructura. ¿En qué se diferencia de los binomiales? En que los de Fibonacci tienen una estructura menos rígida, cuyo mantenimiento se retrasa hasta que sea conveniente, permitiendo una menor complejidad en tiempo. Entonces, en vez de estar estresado, porque cuando saco uno tengo que mantener las propiedades del árbol binomial, para que sea múltiplo. Simplemente saco uno y después veo cómo arreglo, o sea, como hace uno en el cuarto de uno. Saco una cosa y desbarata todo el closet, ay, pero cuando tenga tiempo lo arreglo. ¿Ok? Entonces retrasamos el mantenimiento. O sea, no tenemos por qué cumplir unas reglas fijas cuando hacemos la operación. Ok. Ajá, entonces, ¿cómo va a ser el nodo? Va a tener el apuntador al papá, la clave, el grado, que va a ser ahora definido por el número de hijos que tiene, una marca que va a ser verdadera si el nodo ha perdido un hijo durante el periodo en que fue hecho hijo de ese otro nodo. Medio enredado eso, ¿verdad? Los nodos recién creados siempre se colocan en falso. Ajá. Hijo es el apuntador a su hijo, izquierdo es el apuntador a su hermano a la izquierda y derecho es el apuntador a su hermano a la derecha. Hice un copiado del libro, entonces aquí no se ve muy bien. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un montículo de Fibonacci. Fíjense que no hay, ahí pueden ver los números que ustedes quieran, no cumplen una regla. Sí, la única regla que van a cumplir es sí. Tiene más noditos el arbolito, ustedes aseguran que el que va a estar de primero es el más chiquito si están trabajando por el número. Es lo único que tienen que hacer, más nada. No es como aquel que entonces tenía que, si era B0 con B0 tenía que convertirse en un B1 y ese fastidio no. Así que si los van a mezclar, los mezclan y ya, pero lo único que tienen que estar pendientes es que quede en la lista de raíces el más pequeño. Entonces, se guarda para el montículo de Fibonacci un puntero al más chiquito en la lista de raíces y cuántos nodos tiene, porque el número de nodos es importante para el montículo. Crear un montículo de vacío me regresa un montículo vacío. Saber cuál es el mínimo me regresa un apuntador al nodo que tiene el mínimo. Unir dos montículos de Fibonacci me da un montículo Fibonacci con todos los nodos que tengo. Insertar implica insertar un nodo mandándole el puntero y él modifica el montículo. Extraer el mínimo, saca el nodo que tiene el mínimo y me lo regresa. Decrementar la clave es como igual que en el otro, cambio, modifico el valor de la clave de uno de los nodos del montículo y eliminar, yo le indico qué nodo es el que quiero eliminar. ¿Ok? Entonces todas estas son funciones u operaciones públicas de la clase o del TAD y como privadas tenemos la que concatena, la que consolida, la que corta y la que propaga los cortes. ¿Okay? El prop es propagar. Entonces, aquí vemos un montículo. El montículo tiene el puntero al mínimo, que es Pmin, ¿verdad? Y tiene el número de nodos que tiene ahorita el montículo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 nodos. Lo único que tiene que estar pendiente es que lo que esté en la raíz de la lista de raíces del montículo sean los más pequeños. Entonces aquí tenemos el 23 suelto, el 7 suelto, el 3 que es la raíz de este árbol, pues todos los nodos que están debajo de él son más grandes. Entre el 17 y el 34 el menor es el 17, entre el 24, 26, 35
45 y 46, el menor es el 24. Entonces estamos seguros que lo que está en la lista de raíces del montículo de Fibonacci son los números más, o los nodos que tienen claves más pequeñas de los árboles que están ahí. Ajá. Si insertamos el 21, que es llamar a insertar con el puntero al nodo que tiene el 21, ¿verdad? Simplemente lo metemos en la lista de raíces. Eso equivale a ir al closet para ponerlo en donde cayó, ahí quedó. ¿Okay? Cuando yo venga a arreglar mi montículo, mi closet, yo lo voy a ver dónde lo pongo. ¿Okay? Entonces, aquí está un poquito más nítida, ¿verdad? Esta era la misma que tenía. Entonces, las listas de raíces están enlazadas con esto. En realidad, en la implementación es esto. Es una lista doblemente enlazada porque si usted pierde uno de esas raíces, pierde la información que está asociada a esto. Entonces, de las listas, la más segura es la doblemente enlazada con cabeza. ¿Ok? En este caso, la cabeza es ¿quién? El mínimo, ¿verdad? Que está guardado en el montículo de Fibonacci. Ajá. Entonces, como el nodo tiene la misma estructura para todos los nodos, pues hacemos lo mismo en el segundo nivel, ¿verdad? Entonces tenemos las listas de raíces y en el segundo nivel, si este señor es un árbol, ¿verdad? Cuyo mínimo es este, pues las nuevas raíces de los hijos de él, que es la lista de raíces en el segundo nivel, están enlazadas también, ¿verdad? El 18, el 52, el 38 y así sucesivamente. Entonces, no necesitamos tener aquí en este nodo, vamos a buscar el formato, en el formato solamente tenemos un puntero al papá y un puntero al hijo y los dos punteros a los hermanos, ¿ok? Entonces aquí tenemos los punteros al papá en las raíces tan nulos porque ellos tienen papá, porque ellos son papá, ¿ok? Hermanos sí tienen porque hay varios papás, ¿ok? Entonces tiene su hermano a la izquierda, su hermano a la derecha. Su hermano a la derecha es este que está aquí. Además son circulares para mantener. Este no tiene hijos, o no tiene hijos, tiene núcleo. Como este tiene hijos, tiene uno solo que va para acá. Como no hay problema para dónde apunte, porque yo podría, juro que es lo primero que uno piensa, que el hijo sea la clave más pequeña de las raíces, ¿ok? No hay esa restricción. Usted puede poner puntero a lo que usted quiera. Lo que sí tiene que asegurar es que el que está en la lista de raíces sea el más chiquito de todo lo que están ahí abajo. Más nada, ¿ok? Ajá, entonces está apuntando al 52 y no al 18. Y estos tres, que son hijos de él, todos apuntan a él, ¿verdad? Porque tiene un puntero al papá. Igual pasa aquí, igual pasa aquí. Si es un solo nodito, pues él se apunta al mismo porque él es el hermano de la izquierda de él y él es el hermano de la derecha de él. No tiene hijo, no tiene nulo, tiene papá, apunta al papá. Y así sucesivamente. Entonces, un bosque de árboles que no hay nombre que poner, son árboles que están en el montículo, ¿ok? No son binarios, no son nada, ¿ok? Lo único que aseguramos es que la raíz es el más chiquito. Ajá, no tiene forma predefinida ni tamaño predefinido. Y su análisis amortizado es el ideal, ¿verdad? Fíjense, casi todas las operaciones, excepto extraer el mínimo y eliminar, que es sacar a alguien de ahí, son los que nos van a costar trabajo. De resto, todas las operaciones son constantes. Entonces, un rendimiento de eso, pues transformación clave dirección con la clave fija, ¿ok? Es muy parecido. O sea, es la mejor estructura a la hora de utilizar colas por prioridad. Eso sí, tenemos que asegurar que los elementos que están en las colas sean disjuntos. Esa es la restricción. Bueno, no todo en la vida es perfecto. No existe la solución ideal, porque entonces veríamos esa solución y no veríamos más nada, ¿verdad? Entonces,
tiene esa restricción. Usted, si lo va a usar y sabe de antemano que las colas que tiene por prioridad son disjuntas, entonces la mejor implementación es un montículo binomial. Entonces aquí vemos la extracción del mínimo. Si tenemos esta extracción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que hace el algoritmo es, como este es el mínimo, si fuera el mínimo este, no tendría problema. Simplemente lo saca de la lista de raíces y ya continúa. Pero como este señor tiene descendientes, ¿verdad? Hay que velar por los descendientes, no lo vamos a volar también. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos sus descendencias a la lista de raíces. Aquí están, toditos encajan en la lista. Ya. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el algoritmo usa unos trucos que hay que verlos en el algoritmo, que están ahí, y entonces hay que fajarse a hacer el algoritmo. Creo que no se lo puse de tarea, no se lo puse de tarea. Si les gusta la estructura, a mí me gusta mucho, por el entusiasmo que le pongo al hablar es porque me gusta de verdad. El algoritmo puso un arreglo auxiliar para detectar los posibles mezclas que pueda usar, para que no quede la lista tan larga. ¿Por qué? Porque si tenemos una lista muy larga, acuérdense que son listas, para yo recorrer la lista, si es muy larga, entonces los tiempos de respuesta me bajan. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio, aunque no hay ninguna propiedad que diga cómo deben ser los arbolitos que están ahí, porque lo único que nos dice es que el mínimo es que hay, pues él va a buscar la manera de mezclar algunos para que no todos me queden en la lista de raíces, porque entonces no hago nada, porque tengo una lista, ¿okay? Con de nuevo, entonces no tiene sentido. Entonces utiliza este arreglo auxiliar A, que su dimensión va a depender del tamaño de los nodos, y por eso él guarda el tamaño de los nodos que tienen en el montículo, para ver qué número es el que tiene que mezclar para poder mantener el rendimiento, ¿ok? Y entonces los va detectando. Por ejemplo, aquí agarra a este señor, luego agarra a este último que está aquí, y por último agarra al primero, y entonces hace las mezclas. Fíjense, entre el 23 y el 7 hizo la primera mezcla y puso de primero al 7, ¿ok? Luego que ese está listo, le quedan este y este. ¿Qué hace? Entre el 17 y el 30, ¿qué hace? Lo pone con el que ya había tratado. Entonces lo extrae de la lista y lo pone como hijo del 1723, ¿verdad? Perdón. Del 723 que está aquí. Y sigue ganando el 7 como el más pequeño. Y con el 24 lo pone entonces como hijo de ese mismo, y entonces queda más compacto y ese señor es el más chiquito. Es como que apila según un criterio que está puesto en el algoritmo. No les puedo decir ese porque, qué sé yo, no me gustó, ¿verdad? Ajá. Eso fue, extracción del mínimo. Ok, aquí continúa. Entonces, una vez que lo tiene aquí, vuelve a recalcular a ver si es factible con otra combinación. Detecta entonces al 21 y detecta al 18 con el 39, ¿verdad? Y ¿qué hizo? Mezcló el 21 con el 52, que eran los dos. Si se quiere, se parece al binomial, porque está detectando los ceros primero, ¿ok? Los B0, aunque no tienen por qué ser binomiales, pero por algo se da un montículo de binomiales antes. Y forma entonces como un B2. Y luego ese señor, ¿verdad? Lo verificó con el que está aquí, que es el que quedaba suelto, ¿verdad? El 3841. Y ahí decidió que no los va a mezclar y queda el montículo arregladito así, ¿ok? Es decir, de alguna manera con un criterio que se parece
al de la binomial, él logra bajar el tamaño de la lista de raíces y quedarse entonces con el mínimo de todos esos que quedaron cuando usted sacó el 3, ¿verdad? Entonces al sacar el 3, este que está aquí, pues detecta inmediatamente dónde está el más pequeño, que es el 7, aquí lo coloca y luego trata de minimizar eso. En el caso de decrementar la clave, ¿qué hora es? Creo que me va a dar 30. Ajá. Porque el que viene sí es para el ejercicio, así que me voy a apurar. Ajá. Si decremento la clave, con la situación anterior, ¿qué pasa? Pues hay que bajarle. En este caso le bajó, le cambió el valor a quién. Aquí está el 15. El 15 no estaba. Al 46, ¿verdad? Entonces agarró el 46, porque aquí lo perdió, ¿verdad? Agarró el 46 y le cambió el valor por 15. Es decir, decrementó la clave y está trabajando por el mínimo. Entonces, al bajarle al cambiarle la clave a un número menor, es lo que hace que lo pone en la lista de raíces y vuelve a probar si ese señor tiene que estar ahí afuera o puede estar en uno de los remotos. Al final de cuentas, fíjense que de este estado pasa a este estado. Es decir, saca todo el pedacito que tiene que ver con, ¿dónde está el 26 y el 35? ¿Qué me hizo el 35? No desapareció. Porque aquí hay varios, 26, 35. Pierde el 46, el 46 fue el que cambió. Y entonces aquí pone el 5. No, esto tiene que ser, de aquí pasa para acá. Y esto tiene que ser otro caso, porque si no, imagínense, no está ni el 35, a menos que el 35 lo haya convertido en 5. Entonces hubieron dos decrecimientos de clave. Ok. Entonces aquí les dejo los algoritmos. Ustedes me creen que esa es ¿cómo se llama? La complejidad de cada uno. ¿Okay? Lo que nos falta por ver entonces, que es lo que sí va para el ejercicio, son los conjuntos disjuntos. Entonces, los conjuntos disjuntos son una estructura que nos mantiene una colección de conjuntos dinámicos, donde cada conjunto en ese conjunto de conjuntos dinámicos contiene un miembro que lo representa e identifica, denominado el representante. Este es más divertido que el otro. Las operaciones son crea un nuevo conjunto con un solo elemento que a su vez es su representante. Yo creo un partido, soy yo la única, ¿ok? En la asociación de Benicino yo soy la presidenta y estoy todo. El cual no pertenece a ningún otro conjunto, ¿ok? Unión, busco adeptos, ¿ok? Hago propaganda, unifico dos conjuntos dinámicos que contienen a X y a Y, en ese X y ese Y, en un nuevo conjunto con todos los miembros de ese X y todos los miembros de ese Y. Es decir, ahí vienen las alianzas. Entonces, el representante de la unión se escoge entre sus miembros, pero normalmente se selecciona uno de los dos representantes de los conjuntos únicos. ¿Okay? Cada vez que vienen elecciones, tratan de hacer alianza, ¿y a quién escogen? A que sea más fuerte. Los conjuntos unidos son eliminados, pues no pueden haber repetidos, eso sí no pasa en la realidad, ¿ok? Y busca X, regresa una referencia al representante de ese conjunto. Entonces aquí, ¿para qué se utiliza? Para determinar las componentes conexas de un grafo no dirigido. Entonces tenemos
este grafo, entonces formamos el conjunto con cada nodito. A es el representante de este conjunto, B es el representante, C es el representante, D es el representante y así. Entonces aquí tenemos todos los conjuntos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 conjuntos, disjuntos. ¿Ok? Y ahora empezamos a ver, por ejemplo, hay un arco que une A y B, perdón, B y D. Por alguna cosa del destino cogieron ese primero. Yo hubiera cogido el otro, pero no importa. Vamos a seguir cómo funciona ahí. Entonces cogieron primero BD, entonces B y D forman un conjunto. ¿Ok? ¿A quién escogieron de representante? Pues al que aparece primero. B. El otro partido se perdió porque se alió con el B. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ajá, luego EG. Entonces aquí tenemos otra vez, aquí aparece E con G, pierde G. AC, perdió C. HI, perdió ¿quién? I. AB, entonces aquí tenemos AC con BD. ¿Quién ganó? A, ¿verdad? Fue más fuerte A. Entonces formó ABCD. EF, teníamos entonces EG con F, ganó E. Ahí sí es más lógico porque tenía por lo menos un adicto y el otro estaba solo, entonces queda él con los otros dos. Y BC, que es el otro, en realidad lo que está siguiendo son los arcos que están aquí. BC entonces está ya incluido en ABCD. En ese momento entonces ya tiene usted dividido, si el grafo tiene ese conjunto de nodos con ese conjunto de arcos, se ve clarito que hay 4 componentes no conexas en el grafo. ¿Okay? Entonces para eso se usan los conjuntos disjuntos, esa es una de las aplicaciones. El algoritmo se los puse aquí. ¿Okay? La representación tiene 2 representaciones, con listas enlazadas, que es esta, ¿verdad? Y entonces tenemos, cada uno de los conjuntos tiene su representante y como él es el representante, sus adeptos, o los miembros de ese conjunto, tienen un puntero a su representante. Y él tiene enlazado, ¿verdad?, todos los representantes de él. Perdón, todos los miembros de su conjunto. ¿Ok? Perdón. Ajá. Y igual, entonces aquí tenemos 2 conjuntos disjuntos que al unirlos se forma en uno solo y se selecciona entre los dos quién gana. En este caso era más fuerte F que C, aunque C tenía más gente en el partido. Entonces ganó F. O la representación en árboles, que es esta que está aquí. Tenemos el conjunto C, que tiene a H, a B y a C y a E, y a F, que tiene D y G. En este caso, C al unirse, ellos ganó F y entonces queda F con los miembros que están ahí. Entonces, en el caso que sea árboles, que es la mejor representación, aunque en el ejercicio tienen que trabajar las dos, la de lista y la de árbol, ¿ok? Cada nodo apunta solamente al papá. Profe, ¿y por qué no apunta así? Sino a... ¿Dónde está? O sea, lea la lista. Ajá. B apunta a C. Todos apuntan, es como un partido. Todos ven a su líder. ¿Okay? No sé a quién se parecerá. Pero le pueden hacer la analogía. ¿Ok? Todos ven a su líder. No al que tienen al lado. Pero el líder sí los ve a todos. Porque los tienen enlazaditos a toditos. ¿Ok? El líder, diga. Ajá. Entonces se ve más claro en la representación de árbol, ¿ok? Todos apuntan a su papá. Claro, este podría apuntar aquí. Es una representación factible, ¿no? Pero aquí hay un ejemplo. Y el líder, como todo líder, se sigue el mismo, ¿ok? Se apunta el mismo, ¿ok? Ah, ok. No están de acuerdo. ¿Por qué en el B quedó como F en la cabeza? Por ejemplo, C.
Bueno, es que es una representación, podría estar en C. Pero suponte que tú tienes, porque en realidad es cómo se va formando la estructura. Se va formando primero metiendo los nodos sueltos y después pegándolos, ¿ok? Entonces, para llegar a este estado, tuvo que haber sido que B era un seguidor de H y que C, E era un seguidor de C. Entonces, cuando se unen los dos, se ganó. Por lo tanto, H sigue a C, pero como a él lo seguía B, se mantiene. ¿Ok? Depende cómo se va a formar. Algo como lo que está pasando aquí. ¿Por qué C apunta a F? Porque él se alió con F y ahora sigue a F. Pero como estos señores lo seguían a él, ahí está. O sea, yo no voy a recorrer algo, además no puedo, porque los punteros son dos para arriba. No tengo punteros para abajo, claro. Todos sabemos que a la hora de la implementación lo podemos poner sin ningún problema. Eso no va a... Ajá. Y ya. ¿Dónde están los algoritmos? Los tengo aquí. Pero lo que me interesaba que vieran era primero la representación en listas enlazadas. ¿Eso qué era? Ya se me olvidó. Control L. El análisis sí es más complicado por eso. Entonces, este señor es muy bueno en la representación en bosque y están los dos algoritmos más importantes, que es la unión por rango, donde la raíz del árbol con menos nodos apunta a la raíz del árbol con más nodos, tiene más sentido. O sea, entre dos líderes del partido, ¿quién gana? El que tenga más gente. Es lo lógico, ¿verdad? Porque en la vida real puede pasar otra cosa. Usted puede tener otro criterio para unirlo, ¿verdad? Pero en este caso, la unión por rango es esa. Usted mantiene el número de nodos que tiene cada árbol y en el momento en que lo vaya a unir, entonces gana el que tiene más noditos. ¿Ok? Y la compresión de camino es que cada nodo del árbol apunta a su raíz en vez de apuntar a su papá. Entonces, con esas dos heurísticas, esa estructura de datos es la mejor, ¿verdad? Tiene unos rendimientos muy buenos. Se aplica para iniciar las análisis. Bueno, ahí, claro. Fíjense que el único criterio que está colocando es el que tenga más en su conjunto. Pero inicialmente, como todo se puso, pues depende del problema que estés aplicando. Ahora, lo mejor que tiene, ¿se acuerdan que al comienzo, en la primera clase o en la segunda, vimos una famosa iteración del logaritmo? Aquí está. Entonces, si usan el árbol con las dos heurísticas, el comportamiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene el logaritmo iterado en base 2 de n, el número de Eso es bastante lento, el crecimiento es lento. Entonces, ¿cómo se llama? La complejidad de esta estructura, pues es muy buena. Claro, no se aplica a las otras cosas. Se aplica, por ejemplo, a la aplicación más que se menciona más importante es la del saber si un grafo es conexo. Y no solamente saber si es conexo o no, es saber cuáles son los pedazos que no son conexos. No es detectar que el grafo no es conexo, sino saber cuáles son exactamente. Es como para clúster, saber entonces los pedazos. Claro, tiene que ser independiente de un pedazo de otro, cosa que no sea en los clústeres, ¿no? oye, un solo conjunto quiere decir que todos son conexos. Exacto. Si yo se lo aplico un grafo, me da uno solo, le toca el grafo conexo. Y la complejidad es muy bueno. Ese es el que le toca como ejercicio.
cortico, no es cortico. Yo puse uno solo porque después me acordé, no se quejaron que estaba muy largo. ¿Ya? ¿Ah?